Muy buenas noches y bienvenidos a esta primera edición de la entrevista pertinente. Antes de entrar en materia, quiero explicar en qué va a consistir este programa en este episodio y en los que vengan, su filosofía, llamémoslo así. Primera cosa, no es una serie de entrevistas aisladas al acaso de quién encontramos para traerlo acá, sino que la idea es que cada programa sea como un pedacito de un mosaico para ir conformando un cuadro que nos permita entender mejor el país. Hagan cuenta que es una teleserie con capítulos organizados y relacionados unos con otros. En segundo lugar, las personas que traigamos acá, por ser participantes, por ser testigos directos o privilegiados de los hechos, van a ser traídos en esa condición como fuentes de información, como colaboradores en este proceso de entender el país. No vamos a subirnos a un estrado majestuoso a hacer el papel de los justicieros, denunciando y crucificando para que nos celebre nuestra particular y personal barra brava. Y creo que esta idea de hacer un programa de esta naturaleza se justifica más que nunca hoy en día, porque el país dejó de ser una sociedad que vive pensando que eternamente se van a reproducir sus valores, sus instituciones, sus conductas, su economía. Eso dejó de ser así. Estamos viviendo distintas transiciones que han traído distintos grados también de inquietud, a veces también de conflicto, y eso es lo que queremos examinar y es la razón de un programa de esta naturaleza. Vivimos 20 años seguidos de concertación, tiempos bastante tranquilos, bastante prósperos, pero ahora estamos viviendo transiciones. Se vivió una con el fallecido presidente Patricio Aylwin, de lo cual vamos a hablar. Se vivió otra con Sebastián Piñera, cuando él trató de modernizar aún más la gestión del modelo tal como era. Y se vive una ahora con la presidenta Bachelet y la nueva mayoría que están llevando a cabo, digámoslo así, un proceso que ellos llaman de transformaciones profundas y que yo considero que en realidad, por todas las razones del mundo, es una revolución. Vamos a estar en este primer episodio con uno de los protagonistas de una de esas transiciones. Bienvenido al programa, señor Piñera. Fernando, muy buenas noches. Bueno, usted me escuchó, lo tildé como uno de los protagonistas de una de las transiciones, una transición que es bastante típica en las dinámicas históricas entre un modelo, un estilo de vida más o menos permanente, empiezan a acumularse inquietudes, surgen personas o movimientos que pretenden ordenar, mejorar lo que había, lo que teníamos, y tras cartón lo que se produce es un proceso mucho más radical como el que estamos viviendo ahora, donde emergen fuerzas psicológicas y políticas que pretenden cambiar mucho más. Me gustaría saber, en primer lugar, cómo visualiza usted este cuadro. Es cierto, hay distintos tipos de transiciones. Una fue la transición que encabezó el presidente Aylwin, desde un régimen militar a un gobierno democrático. A una república. Que no es fácil, porque si usted ve la historia de América Latina, estas transiciones normalmente son con crisis política, caos económico, violencia social. Y yo creo que nuestra transición se apartó de esos males y fue una transición inteligente, en cierta forma ejemplar. Y le debemos mucho a Patricio Aylwin y también a muchos que colaboraron para que no predominara la lógica de los que decían de la Constitución del 80 no aceptamos ni la primera palabra o a la Constitución del 80 no le cambiamos una sola coma. Esa es una transición. Permítame un pequeño comentario de lo que usted está diciendo. Efectivamente, Patricio Aylwin encabezó esa transición y él tuvo la suerte, el privilegio que pocos políticos tienen de haber vivido bastantes años más, haber podido mirar los frutos de su gestión y considerarla buena. Él mismo dijo, creo que hice bien las tareas. Y yo creo que si tuvo un último pensamiento sobre eso fue de que él había hecho las cosas que tenían que hacerse. Yo me pregunto, señor Piñera, si usted que intentó otra transición, una modernización del modelo tal como era, ¿tiene la misma mirada o tiene una mirada contraria en el sentido de que no se logró, de que algo fracasó, falló o no resultó a mitad de camino y el resultado es que tenemos ahora una situación completamente distinta donde incluso se habla de demoler el modelo, de pasarle la máquina por encima? Bueno, es verdad que el presidente Aylwin encabezó una transición exitosa. A nosotros nos tocó encabezar otra transición, desde un país que venía perdiendo dinamismo, liderazgo, hacia un país que recuperó su capacidad de crecer, de crear empleos, de mejorar los salarios, de reducir la pobreza a la mitad, de hacer cambios muy profundos en áreas sensibles para la población. Por ejemplo, durante nuestro gobierno más de 3 millones de chilenos accedieron al sueño de la vivienda propia. Durante nuestro gobierno, más de 1 millón de chilenos encontró un empleo. Pero eso no duró más de 4 años. Pero un momento. ¿Qué pasó?
duró más de 4 años porque esas viviendas están. Sí, pero y ¿qué esos pasó con empleos el están. país que se iba a modernizar? ¿Por qué? Porque hubo un cambio a nivel mundial de la ciudadanía. Esto no es un fenómeno solamente en Chile. Yo creo que hubo un cambio en la ciudadanía. Hoy día tenemos una ciudadanía mucho más empoderada, exigente, impaciente, mucho más consciente de sus derechos, no tanto de sus deberes, y que quiere y exige del Estado soluciones a todos sus problemas aquí y ahora. Eso no es posible. El que promete eso está engañando. Pero veamos Un último punto. Si uno juzga, porque a los gobiernos hay que juzgarlos por los resultados, nosotros logramos reconstruir un país que estaba devastado, logramos recuperar la capacidad de crecer y de crear empleos, y logramos reducir la pobreza a la mitad y dar un gran salto adelante en un Estado más moderno. Por ejemplo, en Chile hicimos un avance notable durante nuestro gobierno hacia la sociedad del conocimiento y la información. Un solo dato. Cuando nosotros llegamos, 40% de los hogares chilenos estaban conectados a Internet. Cuando nos fuimos, 70%. Bueno, pero por lo mismo, yo creo que el primer rasero para medir el éxito de un régimen, de un gobierno, es si es capaz de sobrevivir en el gobierno que lo sucede. En ese terreno las cosas no resultaron. A pesar de esa reconstrucción, a pesar de ese acceso al Internet y a todos esos progresos, el hecho es que una parte sustantiva de la población y gran parte, diría yo, hoy en día de los jóvenes, están en otra parada, como se dice, están en una idea de cambio total, están en un proceso revolucionario tal como lo definen todos los tratadistas, y por consiguiente da la sensación que a usted le tocó jugar un poco el papel que juegan siempre estos reformistas en la fase previa a la revolución, como le pasó a Kerensky en Rusia, como le pasó a Luis XVI ante la Revolución Francesa, que era un rey modernizador y sin embargo no le valió de nada. Entonces, yo me imagino que debe haber algún grado de insatisfacción suya, considerando que a pesar de todos esos logros, la ciudadanía decidió otra cosa. Es verdad, pero no es toda la verdad. Nuestro gobierno terminó con más de 50% de aprobación, el doble de lo que tiene actualmente la presidenta Bachelet. Pero es verdad que además que en esos tiempos, la entonces candidata Michelle Bachelet era una candidata formidable. Y en nuestro sector tuvimos 4 candidatos a presidente en los últimos 90 días que tuvieron conflictos entre ellos, uno se enfermó, no enfrentamos bien ese desafío. Pero hoy día yo estoy convencido que la gente sabe muy bien que estábamos mucho mejor en marzo del año 2014 que en marzo del año 2010 y que estamos mucho peor en abril del año 2016 que en marzo del año 2010. Y la gente eso lo percibe y lo expresa. Yo creo que eso también trató, usted sabe que cuando llevaron a la guillotina a Luis XVI, él trató de hablar, pero por supuesto el redoble de los tambores impidió que nadie escuchara, y él creo que debe haber dicho algo parecido. Yo logré modernizar el puerto del Havre, logré hacer tal cosa, y sin embargo el clima que rodeaba ese proceso, esas calles, esa guillotina que caía y caía a cada momento era completamente diferente. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué hubo 4 candidatos? Eso mismo habla de una desintegración política que ahora estamos viendo notoriamente. No hay chileno que no vea que la derecha está pulverizada en 1000 facciones. Creo que en este mismo momento hay 4 o 5 candidaturas que se han anunciado. ¿No siente usted que la derecha está literalmente muerta en ese sentido en Chile ahora? Bueno, hay mucha literatura que yo estoy seguro que usted conoce sobre estudio de las revoluciones. Una de ellas es un libro que se llama Anatomía de la Revolución de Bertolt Crane, que yo sé que usted lo ha leído. Sí, un gran libro. Un gran libro. Y muestra cómo muchas veces las revoluciones parten de una manera, los moderados son los que las conducen, hasta que los extremistas toman el control y llega la época del terror. Los jacobinos. Los jacobinos. Y finalmente esa aventura termina muy mal. Así fue Termidor. Así fue la Revolución Francesa, así fue también en la Revolución Rusa. Vamos a una pequeña pausa y vamos a volver con las revoluciones, con lo que piensa hacer precisamente el expresidente Piñera al respecto, pero todo eso después de un minutito o 2. ¿Sabía usted que según el ICD, la mitad de las empresas de Chile recurren a De Fontana para sus soluciones de software ERP 100% web? Si usted quiere un control y conectividad total de su empresa, De Fontana. Los detalles en defontana.com. .cc con el auspicio de
Lucafé, l'espresso fatto col cuore. De Fontana es poder en tu empresa. Casillero del Diablo, reserva privada. Faneu, las plazas de Chile. Banco Falabella, hablamos mirándote a los ojos. Están presentando la entrevista pertinente. Ve estos juegos, estos niños, bueno, los niños son los niños y los juegos son Faneu. Están en todas las plazas de Chile y podrían estar también en las plazas de su comuna, de su región, en su colegio. Juegos Faneu. Oscar Wilde hablaba de un amor que no se atreve a decir su nombre. Y hoy día acá en Chile yo creo que estamos viviendo un proceso, una revolución que no se atreve a decir su nombre. Es una palabra que suena un poco dura, un poco peligrosa, como la palabra socialismo. Se habla entonces de transformaciones profundas. Pero si uno estudia todos los tratados sobre esta materia, se cumplen todas las condiciones que definen un proceso como mucho más allá de una simple reforma, como mucho más allá incluso de una transformación profunda. ¿Qué piensa usted, señor Piñera? ¿Estamos en una revolución o estamos en unas transformaciones profundas? O, como dicen algunos, estamos poniéndonos al día con los países de la OCDE. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, más allá de la semántica, sin duda que se están haciendo transformaciones muy profundas. 6 instituciones. Que en el fondo, a mi juicio, son un retroceso y no un adelanto. Porque la esencia de la filosofía del actual gobierno es que el Estado invada todos los campos donde debiera haber libertad de la sociedad civil, de las instituciones, de la familia, de las personas. Por ejemplo, cuando el Estado le quita a los padres y a los estudiantes el derecho a elegir su educación, cuando el Estado le quita a las familias el derecho a elegir su salud. Eso, a mi juicio, es una invasión de la libertad de la sociedad civil y al mismo tiempo es un empobrecimiento de la capacidad de un país de poder avanzar. Yo siempre he creído de que se requieren en países como Chile un Estado fuerte y eficaz, pero no un Estado invasor que termina asfixiando toda la creatividad y el emprendimiento. Una cosa es ser fuerte y otra cosa es ser grande. Una cosa es ser grande y otra cosa es ser monstruoso. Efectivamente, y estamos en el fondo con un Estado que lo está invadiendo todo y con resultados muy negativos. Yo voy a decir dos cosas, Fernando. Hoy día, 4 de cada 5 chilenos cree que Chile va por mal camino. Hace 2 años atrás, 4 de cada 5 chilenos creía que Chile iba por buen camino. Y además, los resultados concretos. El país dejó de crecer, no está creando empleos como debiera, la inseguridad está llegando a límites intolerables y por tanto, cuando los resultados son malos, cuando la gente cree que Chile va por mal camino, cuando las principales reformas tienen un rechazo mayoritario, ¿qué debiera hacer un gobierno respetuoso de la gente? Escuchar y rectificar. ¿Qué hace este gobierno? Embiste con tosudez por un camino equivocado. ¿Y qué cree que debiera hacer usted, ya que ve toda esta situación? Fíjese, uno, entre paréntesis, de los muchos elementos típicos de estos procesos es que las élites tradicionales pierden sus valores, pierden el poder. Fíjese, la derecha en Chile no está ni en el Congreso, en fuerza, no está en la moneda, no está en las calles, no está en los valores, no está en las instituciones, no está en ninguna parte. Es como un ejército en derrota que se dispersa y huye y cada cual grita sálvese quien pueda. Usted dice, y mientras tanto, que el país no va por buen camino. ¿Por qué entonces esta reticencia suya por ya anunciar que sí, que va a intentar llegar de nuevo a la moneda, porque resulta que algo hay que hacer, y usted a lo mejor tiene un sentimiento del deber, no es una cuestión de gusto? Yo creo que a estas alturas uno participa en política no por amor al poder, sino que porque el poder se requiere para hacer las cosas que uno considera esenciales. Por lo menos así imagino yo que hacen los políticos honestos. Entonces, ¿por qué esta reticencia? ¿Por qué? Mire, yo comparto la autocrítica respecto a nuestro sector, pero también tengo una mirada optimista de que la centro-derecha en nuestro país aprendió la lección y se está empezando a organizar para 2 motivos fundamentales. Uno, ser una posición firme, inteligente y eficaz. ¿No será mucho pedir todo eso? Bueno, es lo que estamos intentando. Si uno no se pone metas ambiciosas, nunca logra llegar a las cumbres. Pero lo segundo, prepararse para ofrecerle al país un camino alternativo que conduzca al progreso, al bienestar, a una mejor calidad de vida y no a un desastre como lo condujeron modelos equivalentes al que estamos aplicando en Chile, en países como Argentina y mucho más. Y respecto a mi reticencia, el gobierno acaba de cumplir 2 años, la mitad de su periodo. Este no es el tiempo de las candidaturas presidenciales. ¿Por qué no? Porque
todo tiene su tiempo. Si seguimos con este deporte que apenas se elige un presidente, empezamos a elegir al próximo, le creamos una gran inestabilidad. Yo creo que después de las elecciones municipales vendrá el tiempo de las candidaturas presidenciales. Perdone, señor Piñera, pero yo creo que esto no es un deporte, es una necesidad. Y cuando la izquierda desde ya se prepara toda su máquina, su gigantesca máquina electoral, que es lo más eficiente que tienen, cuando preparan a sus cuadros, cuando están estudiando casa por casa, cómo vota la gente, están haciendo su pega. Y considerando los tiempos que se viven, yo me imagino que la centroderecha que llama usted debiera estar en la misma. Y otra cosa fundamental. Pero nosotros, Fernando, nosotros nos estamos preparando. Hay grandes, por ejemplo, hay grandes equipos que están preparando lo que va a ser la visión de país, el proyecto de futuro, el programa de gobierno. Hay grandes equipos que están trabajando en cómo utilizar las redes sociales y los instrumentos de la sociedad del conocimiento y la información para hacer campañas más eficientes. Pero eso es, hay equipos que están trabajando en preparar a los cuadros que van a ser o van a tener que asumir responsabilidades como alcaldes, concejales y en el futuro diputados y senadores. No estamos de brazos cruzados. Pero es un poco. Eso es metodología. Vamos a usar las redes, vamos a hacer esto acá, vamos a tirarnos por allá, la lista va a ser acá. Pero ¿qué pasa con las ideas? Por ejemplo, me decía un amigo que el paquete de tallerines más grande que ha entregado este gobierno y con el cual ganaron las próximas elecciones, yo creo que tiene bastante razón, es la educación gratuita para todos universitarios. Eso significa por lo menos 500.000 de votos, entre alumnos, padres, madres y otros familiares probablemente. Está en su programa terminar con eso porque tal vez no se puede financiar, porque tal vez cualquier estudiante ahora se cree con derecho a estudiar, aunque no tenga dedos para el piano, pues digamos las cosas por su nombre. Hay estudiantes que no debieran estar en las universidades. Pero Fernando, ¿qué van a hacer ustedes? Sí, pero, ¿Van Fernando, a terminar con eso? En primer lugar, no nos tomemos la propaganda oficial como si fuera la verdad. Este gobierno no ha garantizado educación gratuita para todos. Hoy día veíamos que una de las razones principales de la marcha, o hace unos días atrás, de los estudiantes era porque no había gratuidad y llegaba solamente a 13-14%. Déjeme hablar con los hechos. Ya. Durante nuestro gobierno, nosotros logramos expandir de 100.000 a 400.000 las becas, de un total de un poco más de 1 millón de estudiantes universitarios. Y cambiamos el sistema de créditos, que era un sistema que significaba una tremenda mochila, a un sistema justo, porque redujimos la tasa de interés, nadie paga más del 10% de su ingreso y en 15 años cualquier deuda que subsista se agota. Y por lo tanto, nosotros avanzamos mucho más en facilitar el acceso a todos los jóvenes con talento, con motivación y con responsabilidad. ¿Y qué pasa con los jóvenes sin talento? Porque hay jóvenes sin talento, no nos engañemos, ¿no es cierto? Y no son la minoría. Por supuesto. ¿Qué pasa con ellos? No podemos dejarlos atrás. Pero tampoco es cierto de que todo joven en nuestro país, porque no existe en ninguna parte del mundo, tiene que ir a la universidad. Entonces yo creo que la demagogia es dañina para los países porque engaña a la gente. Cuando un gobierno como el actual le dice, usted se lo merece todo sin ningún esfuerzo, no solamente lo está engañando, sino que le está quitando la dignidad de esa persona. Hagamos una alianza estratégica, ahora vámonos breves minutos, 1 minuto, 2 minutos, a comercial. No solo 100% natural, 200% sabor. Ahora estoy listo para el programa. Lucafé. .3cc con el auspicio de Lucafé, l'espresso fatto col cuore. De Fontana es poder en tu empresa. Casillero del Diablo, reserva privada. Faneu, las plazas de Chile. Banco Falabella, hablamos mirándote a los ojos. Están presentando la entrevista pertinente. Ya saben lo que estoy abriendo. Un Casillero del Diablo, reserva privada que viene del Valle del Maipo. Un vino premium. Cualquier ciudadano lo sabe. Sin un buen vino a la mano, ¿vale la pena seguir viviendo? Permítanme abrir la botella. Ya ven ustedes que estábamos entrando en detalles. El señor Piñera, el presidente de la República, considera que la verdad es que no todos los jóvenes están en condiciones de llegar a las universidades. Esa es la realidad, un hecho estadístico estudiado en 20 millones de libros. Pero, ¿qué dejaría? Porque las revoluciones algo dejan, incluso las revoluciones que terminan con un costo salvaje, como suele ser el caso, algo dejan. En Francia dejaron el sistema métrico decimal, por lo menos. ¿Qué dejaría
de todas las iniciativas, ninguna está terminada, dicho sea de paso, pero sumamos que están terminadas, ¿qué dejaría de lo que ha hecho este gobierno en un hipotético, eventual gobierno de centro derecha que hipotéticamente y eventualmente podría encabezar usted? Bueno, con respecto a la educación, yo creo que el Estado debería garantizarles a todos los jóvenes con talento y con voluntad el acceso a la educación superior. No necesariamente a la educación universitaria. Si en Estados Unidos, por ejemplo, o en Europa, la mitad de los jóvenes van a la educación técnico superior, no necesariamente a la educación universitaria. Pero nadie puede negarle a un joven con talento, y eso fue el sentido de nuestra política que permitió multiplicar por 4 el número de becas y acceder o permitir el acceso de todos a un crédito que era sustentable. Ahora, las revoluciones dejan cosas, pero esta revolución, particularmente cuando la presidenta habla de la obra gruesa, esta obra gruesa no nos sirve. Han obrado grueso. No nos sirve para construir el edificio que queremos construir. El edificio que yo creo que Chile necesita es un país en que se le dé y se amplíen los ámbitos de libertad de las personas, que tengan más oportunidades para estudiar, para emprender, para innovar, para crear, para desarrollar sus propios proyectos de vida, y no un Estado que los está transformando en seres dependientes a los cuales les quita la libertad y la dignidad. Necesitamos un Estado que empodere a las personas. El Estado en Chile tiene que ayudar a que las personas desarrollen sus proyectos personales y no que las personas tengan que subordinar su vida a desarrollar el proyecto. Yo creo que se ha hablado Estado. mucho, señor Piñera, de empoderamiento, y el único empoderamiento que veo en el ciudadano común es que se demoran lo más posible en pasar el paso peatonal para demostrar que tienen derecho, pero en todo lo demás ha ocurrido que en realidad se les ha ido quitando poder. Bueno, ese es un tema muy interesante, porque ¿qué es lo que es el poder? El poder es que uno pueda ser el arquitecto de su propia vida. Así es. Que las personas puedan desarrollar sus propios proyectos con más libertad, con más oportunidades y con mayor justicia. Cuando el Estado le quita a las personas ese derecho a decidir sus propias vidas y se lo autoarroga, lo que está haciendo en el fondo es restar libertad, restar dignidad y restar lo más importante. Entonces, ya que estamos en esta parada, Sí. yo delante le pregunté por la reticencia. Usted me dijo no es tiempo, yo dije los tiempos son otros hoy en día, y creo que la política cambió totalmente en Chile. Ya no es una política de partidos, están en el fondo del barril desde el punto de vista de la credibilidad pública. Entonces, yo veo que sigue la reticencia. Si yo fuese usted, o sea, si yo fuese una persona interesada o que tuve una alta magistratura, a Dios gracias, nunca la he tenido, y veo que algo está funcionando mal y creo que tengo mejores ideas, me guste o no me guste, y a mí no me gusta, diría, bueno, aquí estamos, esto es como ir a la guerra. Pero le contesto, Fernando, mire. Contésteme un poco más precisamente. No, yo quiero ser claro, mire, esto me lo preguntó ya. No es reticencia, hay momentos para cada cosa. Ya. Hoy día estamos trabajando para preparar un proyecto país, un programa de gobierno, ¿con qué objetivo? Uno, mejorar la calidad de la oposición durante los 2 años que le quedan a la presidenta Bachelet, y prepararnos para proponer al país un proyecto de futuro que logre objetivos que son tan sentidos por la gente. Por ejemplo, la gente quiere mayores grados de libertad, ser más dueña de su propia vida. La gente quiere mayores grados de justicia. Por ejemplo, ¿qué compromiso tiene este gobierno concreto y específico con reducir la pobreza? Ninguno. Nosotros nos comprometimos a reducir la pobreza a la mitad y lo logramos. ¿Qué compromiso tiene este gobierno con un tercer elemento que es para crear más oportunidades, que la economía chilena vuelva a crecer, a crear empleo, salario, oportunidades? Ninguno. Está enfrascada en unas reformas con un contenido ideológico, a mi juicio, muy obsoleto, en que ha habido una enorme improvisación y los resultados han sido muy negativos. Y en lugar de rectificar el rumbo, que es lo que uno esperaría de cualquier gobierno que enfrenta malos resultados y que enfrenta además la oposición de la gente, vemos que un gobierno que insiste. Por ejemplo, en los temas de reformas que ha hecho este gobierno, todas ellas atentan contra la libertad, contra la prosperidad, contra la creación de oportunidades. Ahora, si el costo de hacer una revolución que conduzca a un país en que el Estado es el todopoderoso y los ciudadanos son los súbditos, está dispuesto a que sea cualquier cosa, entonces uno entiende a este gobierno. Todas estas consideraciones que usted ha hecho son para ellos de segundo orden. Son como si uno está rehaciendo completamente su casa, uno no se está preocupando de encerar el piso. Uno asume que se va a ensuciar, uno asume que va a gotearse,
Sí, pero ¿cómo hacer de Entonces segundo? le digo yo, Oiga, ¿cómo convencer a nadie que están en otra esfera cultural, en otra esfera política, y que para ellos lo importante son los cambios institucionales? Lo demás, yo me acuerdo de haber escuchado esto a un líder socialista en la época en que estaba en la universidad, decía, esas otras cosas las vamos a arreglar cuando resolvamos el problema del poder. Y ese es el tema pero, hoy en día. por supuesto, pero ¿cómo no va a ser importante hacer que la gente, los chilenos, tengan más libertad, tengan más oportunidades, tengan más justicia? Ahora, es cierto que si el gobierno cree que eso no importa, que lo único que importa es imponer un modelo, a mi juicio equivocado, entonces es un gobierno que no está cumpliendo con el rol, que es aceptar que los estados están al servicio de las personas y no las personas al servicio de los proyectos de Estado. El programa se nos está terminando, hubiéramos querido conversar mucho más. Ustedes ven que el tema es muy complicado, alcanzamos a tomar y a la pasada un par de facetas nada más. Y quisiéramos interrogar, conversar más con Sebastián Piñera, que es una de las figuras de esa centro derecha que le guste a él o no le guste. Yo sé que no le gustó que le preguntara 2 veces. El hecho es que es un referente especialmente para la nueva mayoría. ¿Cómo le tienen miedo? ¿Cómo lo detestan algunos? Porque lo ven como un peligro. Usted juzga si vale la pena estos cambios estructurales, sacar el techo en la casa, aunque se ensucie el suelo. Y les recuerdo, los próximos episodios van a tener una relación con lo que hemos hablado acá. Vamos a hacer una continuidad, no vamos a ir dando saltos caprichosos de una persona a otra. La idea es construir un mosaico. Recuerden, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor Piñera. Gracias, Fernando. Hola Sebastián, ¿cómo está? Hola. Hacemos entrega de un regalo de Ah, Blue muchas Café, gracias, un muchas café de gracias. excelente calidad. ¿Me acompaña? Le agradezco mucho. Cuénteme, Sebastián, ¿qué pregunta faltó que le hizo falta que Fernando le preguntara? Tal vez hablar más del futuro. ¿Qué le parece Fernando como entrevistado? Bueno, un buen entrevistador, un hombre culto, un hombre que sabe sus materias. Desde fuera de la entrevista no quedó claro si usted va o no va por la candidatura a la presidencia. Bueno, no es el momento de tomar esa definición. Yo creo que hoy día es el tiempo de enfrentar los graves problemas que afectan a la sociedad chilena, pero después de las municipales, vendrán tiempos las presidenciales. No hay que anticiparse a los eventos. Y en el marco del funeral del expresidente Elwin, ¿cómo le gustaría a usted ser recordado? Bueno, me gustaría ser recordado como un hombre que amó con pasión a Chile, que se entregó y dedicó la mejor parte de su vida a aportar, a hacer de Chile un país más libre, más justo, más próspero. Muchas gracias. Muchas gracias a Que esté usted. muy bien. Hasta luego. Cuídese.